Seguramente en algún momento de tu vida te hayas preguntado si el agua se comporta de la misma manera todo el tiempo. En lo personal, yo nunca lo había hecho, pero no me culpen. La hidráulica es una materia bastante compleja y complicada de estudiar si es que no se tiene un conocimiento e interés previo. Pero no hay ningún problema. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a desglosar y vamos a explicar de la manera más simple y sencilla cómo es el impacto de la energía específica en el comportamiento del agua. Así que sin más, me gustaría darle paso a esta breve explicación. Vamos a comenzar con este índice que tendremos en la parte de aquí. Vamos a desglosar un total de 7 temas para estudiar desde la geometría hasta el comportamiento y la aplicación de la energía específica en todos los ciclos. Me gustaría expresarme un poquito más, explayarme un tanto, explayarme menos, no lo sé, pero vamos a empezar con el tema 2.1. Adelante con mi compañero. Muy bien, pues para arrancar con la unidad 2, iniciamos con el primer tema, que sería el principio de energía. Ahora, el principio de energía en canales hidráulicos se basa en la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía total de un fluido se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. Esto siempre que no existan pérdidas significativas. En hidráulica, este principio se expresa mediante la ecuación de Bernoulli, que indica que la energía total por la unidad de peso del fluido es la suma de 3 componentes. El primero sería la energía potencial asociada a la elevación, el segundo sería la energía de presión y el tercero la energía cinética debido a la velocidad de flujo. Ahora, en el caso de los canales abiertos, la presión se puede representar mediante la profundidad del flujo, por lo que la ecuación se simplifica a la suma de la elevación del fondo, la profundidad del agua y la carga de la velocidad. Ahora, si se toma como referencia el fondo del canal, se obtiene el concepto de energía específica, que es fundamental para el análisis hidráulico. Esta se define como la energía por unidad de peso medida respecto al fondo del canal y se expresa como la suma de la profundidad y la energía cinética. Para aplicar correctamente este principio se consideran ciertos supuestos, que serían el flujo permanente, el flujo incompresible y las pérdidas por fricción despreciables. Ahora, este principio es esencial en la ingeniería civil, ya que permite analizar el comportamiento del flujo en canales, estudiar transiciones hidráulicas y determinar condiciones críticas que son clave para el diseño de obras hidráulicas. Ahora, continuando con la curva de la energía específica, esta es una herramienta fundamental en hidráulica de canales abiertos, ya que permite analizar la relación entre la energía de flujo y la profundidad del agua para un caudal constante. Esta curva se obtiene a partir de la ecuación de la energía específica. Se relaciona al tirante con la energía cinética del flujo. Al graficar esta relación, se obtiene una curva característica con una forma de parábola abierta hacia la derecha, como se puede ver en el diagrama de arriba. Una de sus propiedades más importantes es que presenta un valor mínimo de energía específica, el cual corresponde al tirante crítico. Este punto es clave porque representa la condición en que el flujo cambia de régimen. Para valores de energía mayores que el mínimo, la curva muestra que pueden existir dos profundidades distintas por un mismo valor de energía. Estas se conocen como tirantes alternos. Uno corresponde al flujo subcrítico, que es más profundo y lento, y el otro al flujo supercrítico, que es más rápido y menos profundo. Además, la curva muestra un comportamiento límite. Cuando la profundidad tiende a cero, la energía se vuelve muy grande debido al incremento de la velocidad, y cuando la profundidad es muy grande, la energía se aproxima al valor del tirante. En ingeniería civil, esta curva es esencial para el diseño y análisis de canales, ya que permite identificar condiciones críticas, evaluar transiciones de flujo y diseñar estructuras hidráulicas de manera segura y eficiente. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tema de flujo subcrítico, crítico y supercrítico. Para esto debemos de entender lo que es el concepto base, que nos dice que el tipo de flujo va a determinar el comportamiento del agua.
Pero ¿cómo es que nosotros podemos determinar el comportamiento del agua? Bueno, esto lo hacemos mediante la ecuación de Freud, que relaciona directamente lo que es la velocidad, la gravedad y el tirante hidráulico. Nosotros, conociendo estos tres valores, podemos conocer el tipo de flujo. ¿Y cómo sabemos el tipo de flujo? Bueno, para esto lo clasificamos en tres tipos, que el primero es el tipo de flujo subcrítico. Este se caracteriza, ¿por qué? Porque el valor es menor a 1, y entonces dentro de este tipo de flujo tendremos velocidades bajas. Esto debido a que a una mayor profundidad, es decir, a un tirante más amplio. Después tenemos el número de Freud igual a 1. Esto quiere decir que es un flujo crítico, ya que se encuentra en un punto de equilibrio o de transición. Y finalmente tenemos lo que es el flujo supercrítico. Aquí es cuando el valor de Freud es mayor a 1. Esto quiere decir que tenemos altas velocidades. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que el tirante hidráulico es relativamente pequeño, lo que provoca grandes velocidades. Ahora bien, la interpretación física, o de manera resumida, lo podemos observar aquí en la imagen. Del lado izquierdo tenemos el flujo subcrítico, que si se dan cuenta tiene una altura de tirante mayor a las que le siguen consecutivamente. El flujo crítico se encuentra en un rango promedio entre los dos valores, y el subcrítico, como podemos ver, se encuentra en un valor de tirante hidráulico relativamente pequeño a comparación del subcrítico. De esta manera podemos ver cómo es que se clasifican los tipos de flujo. En cuanto a las aplicaciones, tenemos que cualquier cambio en la geometría del canal va a afectar directamente lo que es la velocidad, el tirante hidráulico y la energía específica. De esta manera tenemos varios tipos de escenario. En este caso tenemos el primero, que es como la primera imagen, que es contracción. Es una contracción, que quiere decir que tenemos un ancho de canal y se reduce a un ancho más pequeño. Esto genera aumento de velocidades. Y en cambio también tenemos ampliaciones, es decir, tenemos un ancho tal y en algún punto se amplía. Esto genera disminución de velocidad. Y por su parte también tenemos lo que son escalones. Los escalones por lo general provocan un cambio brusco de velocidad, lo que puede provocar un resalto hidráulico. Y bueno, finalmente tenemos que este tipo de condiciones van a afectar directamente a lo que es el canal partial, como el que se muestra a continuación en imagen, o en su defecto también a alcantarillados. Y con lo anterior dicho, podemos empezar con el tema 2.5, transiciones y curvas bajo un régimen subcrítico. Debemos entender que en la hidráulica de canales ningún flujo se comporta de la misma manera. No importa que estemos hablando del mismo fluido, no importa que estemos hablando del mismo canal, esto no se va a comportar igual nunca. Y en este punto nos vamos a dar a la tarea de explicar por qué es así y por qué las rutas y las transiciones son tan importantes en estos regímenes. El régimen subcrítico no es más que el número de Freud expresado siendo menor que 1, lo que quiere decir que va a ser lento, profundo, y va a ser controlado mayormente por la gravedad, por lo que va a tender a no fallar, a no subir la marea y no irse hacia arriba. Contradictoriamente, un punto importante es que las perturbaciones pueden dejar aguas arriba, sí, pero nunca aguas abajo. No distribuye el agua hacia abajo, sino que hacia arriba para mantenerse estable y poder cambiar, más bien, poder reaccionar antes de cambiar de dirección, antes de cambiar de ubicación. Todo esto es lo que hace nuestro flujo siempre y cuando sea subcrítico. Las transiciones son cambios en la sección de canal, ya sea una reducción o una ampliación. Eso es un punto clave a recordar. Y otro de los puntos más importantes de esta zona es las contracciones, o son las contracciones, que en este caso la velocidad va a aumentar, pero el tirante va a disminuir, mientras que con una expansión la velocidad disminuye, pero el tirante aumenta. Ya de aquí, como un pequeño dato, el científico Ben Chow, que es el que hemos estado sacando la gran mayoría de su información, nos habla de que el flujo subcrítico, o en el flujo subcrítico, los cambios deben hacerse de manera gradual, escalonada. No es algo de impacto, no es algo directo, para evitar separación de flujo y pérdidas excesivas de energía. Ya dicho esto, podemos ir a que en las curvas aparece la fuerza centrífuga, lo que provoca una sobreelevación del nivel del agua
en la parte exterior. Esto siguiendo nuestros regímenes subcríticos, solamente en las curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer que las curvas sean controladas y suaves, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Este dato que va después de todo esto que hemos hablado es sobre la sobreelevación, la cual puede estimarse con base al equilibrio entre fuerzas gravitacionales y centrífugas, fundamental para el diseño y evitar los desbordamientos de nuestros canales. Es lo que les voy a decir. Siguiente tema, geometría. Además, se generan corrientes secundarias, ya que hay distribución de velocidades, un aumento de riesgo de la erosión en el margen exterior. Es por eso que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Por eso, en canales reales se diseñan curvas con radios amplios y transiciones más suaves. States Bureau o el United States Bureau of Reclamation recomienda evitar cambios bruscos para mantener la estabilidad de nuestro flujo. Y sin más, me despido de esta sección. Los dejo conmigo mismo para el tema 2.6. Y bueno, le doy gracias a mi yo del pasado para darme pauta a abrir el tema 2.6, titulado Geometría y pérdidas en una transición. Ya les hablé de qué es una transición y de la importancia que debemos de tener en un correcto procedimiento al momento de diseñar nuestro canal para evitar que el flujo se descontrole. Pues bueno, vamos a ver. Cuando el agua cambia de sección en un canal, no solo va a cambiar su forma, no solamente cambia su figura, también pierde energía. Ya sabemos que la pérdida no se va, no se extingue, solamente se transforma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a explicar cómo es que la geometría influye directamente en esas pérdidas y cómo podemos hacer para reducirlos. Ya hablamos que la transición es el cambio gradual entre dos secciones hidráulicas diferentes, o que es simplemente un cambio en nuestro canal, como puede ser la contracción o la expansión. El objetivo principal es que el flujo se adapte sin generar turbulencias excesivas, ya que en esas turbulencias hay una mayor pérdida de energía. La forma de la transición es fundamental. No podemos hacer una curva que sea, por ejemplo, recta a los 90 grados, no podemos hacer una transición que se achique de la nada o que se expanda de la nada. Tiene que ser gradual, como lo mencionábamos anteriormente, ya que según nuevamente Chow, que lo vamos a citar, las transiciones deben diseñarse con cambios progresivos en el ancho y profundidad para minimizar las pérdidas de energía, de flujo, de fluido, de lo que sea. Para ello se utilizan formas lineales, parabólicas o transiciones tipo a la de avión, que aquí deben de estar saliendo imágenes relacionadas a ello, en diseños más avanzados. Como otro punto, tenemos que aclarar que las pérdidas se deben principalmente a la fricción interna del fluido, a las turbulencias y a la separación del flujo, y se clasifican como pérdidas por contracción y pérdidas por expansión. Como un dato importante, las pérdidas en expansiones suelen ser mayores que en contracciones debido a la formación de pequeños remolinos en nuestro fluido, mientras que estas pérdidas se pueden estimar mediante coeficientes experimentales aplicados a la ecuación de la energía, como lo hemos estado viendo en clase. Volvemos a citar al United States Bureau of Reclamation, o al Buró de Reclamación de los Estados Unidos, el cual nos dice que con sus manuales de diseño hidráulico se establecen coeficientes típicos dependiendo de la geometría, los cuales se tienen que seguir, y acá en México pues tendremos que utilizar los que son de nuestros manuales. Tenemos que tener bastante en claro que un mal diseño geométrico puede provocar la erosión, la pérdida de capacidad hidráulica o la sedimentación de nuestro canal, lo cual es totalmente perjudicial para la estabilidad y para la buena eficiencia de este. En resumen, una buena transición no solo conecta secciones, sino que optimiza el comportamiento del flujo y reduce las pérdidas lo máximo posible. Muchas gracias. Geometría de una curva. La geometría de una curva se basa especialmente en las dimensiones de la curva y su geometría. Esto mediante la relación de R sobre B, el radio de curvatura, el ancho del canal y el ángulo de deflexión. También tenemos el comportamiento del flujo en curvas. Este flujo nos dice que al pasar por una curva experimenta lo siguiente. El primero es la formación de corrientes secundarias, la fuerza contrífuga, el desplazamiento del agua y la sobreelevación del nivel del agua.
Posteriormente tenemos la pérdida de energía en curvas. Esta pérdida genera que nuestras curvas tengan turbulencia, fricción y cambios en dirección del flujo. Esta pérdida la podemos calcular con la fórmula de HC, donde HC es igual a la pérdida de energía y esta es igual a K por V al cuadrado sobre 2G, donde V es velocidad, G es gravedad y K es el coeficiente de pérdida. Y por último tenemos los factores que influyen en la pérdida de la curva. Estos factores principalmente son el tipo de flujo, el ángulo de la curva, la rugosidad del canal y la relación de R sobre B.